Hola, muy buenas a todos. Después de hacer el vídeo anterior en el que expusimos la situación en la que estamos viviendo los españoles actualmente, de impuestos muy elevados, precios que todos vemos que están subiendo muy por encima de lo normal, salarios que no compensan para nada toda esa subida, etcétera, me quedé con ganas de ahondar en ese tema porque si pretendemos hacer algo contra esta situación, pienso que primero tenemos que entender las causas que nos están llevando a esto, cuáles son los factores responsables y así realmente tomar una conciencia de qué es lo que realmente podríamos hacer como pueblo, ¿no? Eh, entonces, he estado investigando el tema económico en varios aspectos y lo vamos a exponer todo en este vídeo. Eh, Sin embargo, lo primero y fundamental considero que es entender en qué clase de sistema financiero estamos. Es decir, cómo funciona todo el tema del dinero, los préstamos, la deuda. Esto es la base de todo. Entonces, voy a empezar con la la primera gráfica, que es esta. Aquí está. Mirad, esto es en 2022 era la deuda pública, la deuda del Estado, según los países, ¿no? Como veis, los más afectados son Grecia, Italia, bueno, todo lo que es el Mediterráneo. Grecia, Italia, Portugal, España, Francia también y luego Bélgica, también en menor medida también. Eh, Esto no es casualidad, estos son estrategias financieras que están utilizando la deuda para perjudicar a los países de manera totalmente intencionada. Y todo esto parte de cómo funciona el sistema financiero. Eh, Todo el mundo comprende que uno puede pedir, presta- pedir un préstamo y que a cambio de ese dinero tú prometas pagar en un plazo de tiempo, devolverlo al acreedor a cambio también de unos intereses, ¿no? Todo esto se puede comprender. Lo que no mucha gente eh, ya comprende es de dónde procede el dinero y cómo se utiliza para crear una deuda perpetua, una deuda constantemente creciente, ¿no? Entonces, tenemos que tener claro que esto es lo que hacen los bancos centrales en todo el mundo. Están imprimiendo billetes, imprimiendo el dinero o acuñándolo en monedas o en formato digital, porque gran parte del dinero de hoy ni siquiera está en formato físico. Eh, lo imprimen y cada uno de los billetes que imprimen implica una deuda superior al valor de ese billete o de esa moneda, porque el dinero que emite y fabrica el banco central, todo ese sistema de bancos centrales que hay alrededor del mundo, lo envían, lo prestan a los bancos, al mercado, a quien sea, ¿no? A todo tipo de empresas y demás, sobre todo empresas financieras, eh, lo prestan y con unos intereses bajos, después esos bancos prestan el dinero a la gente o a las empresas cuando piden un crédito, o lo prestan al Estado cuando el Estado vende bonos de deuda. eh, lo hacen con un interés muy superior, generalmente, ¿no? Mm, en cualquier caso, sea cual sea la tasa de interés, lo importante aquí es comprender que todo el dinero conlleva una deuda y esa deuda es creciente, con lo cual estamos en un sistema en el que es
es imposible eh, llegar a tener un control sobre esto. Fijaros que justamente Grecia es el país con el que más se cebaron, sobre todo en 2008, como dijimos en el vídeo anterior, que vimos la gráfica de la deuda pública o estatal española. En 2008 empezó a crecer como la espuma hasta el día de hoy, que se ha disparado. Grecia está en esta situación aún mucho peor que España. Y Italia también. Fijaros que, por ejemplo, en Italia fue presidente gente como Mario Draghi o Romano Prodi, que trabajaron para Goldman Sachs y bueno, Mario Draghi luego fue el presidente del Banco Central Europeo. O sea que al final, para que veáis que toda esta gente es la que organiza todas estas estrategias, ¿no? de endeudamiento. Eh, si os interesa, más adelante haré unos vídeos sobre una investigación que hice acerca de la historia de la banca en Estados Unidos, donde se puede demostrar que todas las crisis financieras que ha habido en Estados Unidos y en el resto del mundo se deben a este sistema financiero fraudulento en el que estamos viviendo. Bueno, de hecho, la deuda de Estados Unidos es brutal, ¿no? Aquí solo se incluyen las de Europa, pero la de Estados Unidos no anda a la zaga, desde luego. Vale, esta gráfica es interesante porque se puede ver que la deuda del Estado español actual pertenece el Banco Central Europeo, que el perdón, sí, el propio Banco Central Europeo posee un porcentaje significativo. Después hay entidades de crédito residentes españolas, fondos y seguros y demás, residentes también, y luego una parte importante, casi la mitad, más del 40%, pertenece a entidades no residentes, o sea, puede ser otros países extranjeros, corporaciones financieras del extranjero, aquí no se especifica nada. Vale, esta gráfica lo que demuestra es que la cantidad de deuda española que posee, por ejemplo, el Banco de España, el Banco de España es uno de esos elementos de lo que se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales. O sea, es una rama del Banco Central, sin más. Pues cada vez ha ido adquiriendo mayor cantidad de deuda y los inversores no residentes también cada vez más. Entonces, ellos son los que tienen tienen encadenado al Estado español, ¿no? Y claro, como todos debemos obediencia al Estado español, pues también, por extensión, a todos nosotros, que luego lo pagamos en forma de impuestos, en forma de todo tipo de escaseces, ¿no? A las que nos van sometiendo. Subidas de precios. Vale, mirad, esta gráfica me ha parecido asombrosa, ¿vale? Porque muestra desde 2018, bueno, una previsión hasta 2028, cómo año tras año los ingresos del Estado siempre mantienen una distancia muy parecida con los gastos. Y los gastos siempre son superiores a los ingresos. O sea, es que parece hecho a posta. Parece que los gastos se mantengan siempre superiores a los ingresos, ¿no? Como si hubiera una especie de estrategia para que nunca retroceda, nunca tengamos un superávit, ¿no? Y así podamos, el Estado, con todos los ingresos que tiene, ya sea a partir
de la producción, ¿no? De lo que es el PIB o de los impuestos, los gastos siempre van a ser mayores. Parece que hay una estrategia, porque es que la distancia entre uno y otro, entre gastos e ingresos, se mantiene siempre muy parecida. Y fijaros esta gráfica que también es escalofriante, que muestra que mm, actualmente sería un 2,5, entre un 2,5 y un 3% del PIB, de todo lo que produce económicamente España, es solo para pagar los intereses de la deuda pública, ¿vale? Entonces, es solo para servir a todo este sistema financiero fraudulento. Bien, entonces me he preguntado o he investigado un poco así en mirando datos, ¿por qué debemos tanto dinero, ¿no? ¿A dónde va a parar ese dinero? Vale, y fijaros, por ejemplo, que la Unión Europea tiene mucha responsabilidad en esto, porque la Unión Europea toma decisiones por los países. Eh, la Unión Europea eh, hace unas inversiones que tiene que pagar que todos los países de la Unión Europea tienen que pagar, ¿vale? Por ejemplo, entre el presupuesto, una de las inversiones más abundantes de la Unión Europea cada año siempre es la política agraria común, ¿vale? Esta política agraria, hay asociaciones de agricultores que lo ven como algo bueno, porque la Unión Europea da un dinero procedente del conjunto de los países, a cambio son como una especie de ayudas, ¿no? Vale, eh, unas ayudas económicas que ayudan ante situaciones difíciles que atraviesan los agricultores. Así debería de ser, en principio. Pero claro, las ayudas que nos han ofrecido siempre, todas estas instituciones internacionales, todos estos sistemas financieros como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas estas organizaciones así globales o internacionales, siempre son regalos envenenados. Y si leéis, por ejemplo, esto que he extraído, dice al final, todo beneficiario que reciba ayudas para mejorar el medio ambiente y el espacio rural, ¿vale? Fijaros que la ayuda no es exclusivamente para que el agricultor aumente la productividad, sino que tiene que ver con cuestiones medioambientales. Si el agricultor cumple ciertos requisitos que la Unión Europea considera que son buenos para el medio ambiente, recibirá ese dinero, lo cual en principio suena bien, ¿no? Claro, eh, ¿ves? Dice, los requisitos reglamentarios en materia de gestión en los ámbitos de la salud, el medio ambiente y el bienestar animal y las buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Claro, ¿qué sucede? Que actualmente se está utilizando la política agraria para financiar o para inducir a los agricultores a, a que sigan normativas como el Pacto Verde Europeo o, eh, o por ejemplo, ¿cómo se llama? El Acuerdo de París, ¿vale? Em, consiste en cosas como reducir las emisiones de CO2, em, contribuir a crear una especie de pastos para que almacenen CO2, cosas así que dificultan, todo esto dificulta al agricultor conseguir una buena producción, ¿no? Una producción abundante. A su vez,
están restringiendo los fitosanitarios, están restringiendo los abonados, lo cual suena bien y a mí me parecería bien en un contexto ideal, pero luego están trayendo a toda Europa frutas, verduras y hortalizas de todo tipo de terceros países donde no se les exige en absoluto que cumplan esos mismos requisitos. De hecho, se ha intentado, obviamente no se iba a hacer, se ha intentado legalizar lo que se llaman las cláusulas espejo, que cláusulas espejo significa esto que os comentaba, que los países de donde procedan las verduras, las frutas y demás, tienen que cumplir los mismos requisitos que la Unión Europea exige a los productores europeos. Pero esto no se ha producido. Si lo buscáis, lo de las cláusulas espejo lo están solicitando muchas organizaciones agrarias, pero no se va a hacer, porque eso puede conllevar problemas con otros países, ¿no? Que pueden tomar medidas si tú restringes las importaciones de productos de esos países pueden tomar contramedidas. Entonces, no se está haciendo. ¿Y eso que está haciendo? Que una medida que suena bien, como todo esto del Pacto Verde, los ecoregímenes, todo esto que sirve para recibir la PAC, actualmente lo que está haciendo es encarecer los productos de los alimentos, poner en dificultades a los agricultores eh, y bueno, el sector primario obviamente ha protestado por ello varias veces. Mm, otro gran fondo que también han tenido que financiar o tendrán que pagar todos los países de la Unión Europea es esto de la Next Generation EU, ¿no? Que es que a raíz de la pandemia del COVID, como paralizaron toda la economía de esa manera y hubo una crisis tan grande y tantas pérdidas, pues entonces ahora la Unión Europea ha invertido, fijaros, el mayor paquete de estímulo jamás financiado, ¿vale? La mayor inversión. Un total de 2,018 billones de euros a precios corrientes están ayudando a reconstruir la Europa posterior al COVID. Será una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Sí, y más endeudada, que es lo que aquí se les ha olvidado poner. Muchísimo más endeudada. Porque todas estas cosas lo que hacen es incrementar la deuda. A su vez, el tema de la guerra de Ucrania, ¿vale? Que desde mi punto de vista ha sido una guerra orquestada entre los dos bandos enfrentados para generar una serie de consecuencias, como por ejemplo la enemistad de Europa, del resto de Europa con Rusia, porque Rusia es Europa, pero bueno, eso es otro tema. Eh, mirad, esto es lo que os comentaba de la PAC. Eh, mirad, a raíz de esta guerra, como sabéis, Estados Unidos dijo que iba a retirar algo del apoyo militar a Ucrania y a consecuencia de esto, la Unión Europea ha creado el plan Rearme Europa, ¿no? Entonces, fijaros el aumento tan brutal en defensa, ¿vale? Ahora todos los países van a tener que hacer unas inversiones brutales en armamento, sistemas de defensa de todo tipo y demás, ¿no? Aquí está el plan Rearme Europa, lanzado en 2025, el 4 de marzo, por Ursula von der Leyen. El objetivo, bueno, es crear que Europa se pueda valer por sí misma a nivel de defensa y tal, ¿vale?
Me hizo gracia lo que pone aquí, que Pedro Sánchez y Giorgia Meloni protestaron, ojo, para que se le cambiase el nombre al proyecto, que no se llame Rearmar Europa, sino que se llame Preparación 2030. Bien, entonces esto va a endeudar muchísimo más a todos los países de la Unión Europea. Aquí tenemos otro factor. Eh, quiero retroceder un poco. El tema de las inversiones en políticas climáticas y en el cambio climático, ¿no? Que aquí veis que Pedro Sánchez se comprometió que España contribuirá con 2.350 millones de euros anuales a la lucha global contra el cambio climático, ¿vale? Que eso es una quimera, es como Don Quijote, literalmente, aunque no con el ingenio de Don Quijote, sino con la estupidez de los políticos de ahora. Pero es lo mismo, es una quimera, algo que no lleva a nada, ¿no? Pues, ala, a invertir 2.350 millones de euros anuales. Del dinero español, del dinero que nosotros pagamos y que se produce en la economía. Bien, y entonces aquí está lo que empecé a investigar. ¿Por qué han subido tanto los precios de los alimentos? Que todos notamos. ¿Es verdad que han subido? Pues si veis esta gráfica, aquí lo podéis ver. Si se cuenta el conjunto de los alimentos, porque algunos puede que suban, otros bajen o se mantengan. Pero el conjunto de ellos, como veis, ha subido muy notablemente desde 2021 prácticamente. No ha parado de subir, como la espuma. Una de las razones que argumentan acerca de por qué suben los alimentos es el coste de la energía. Y yo he estado buscando algunas fuentes de energía y, por ejemplo, esta que es, lo que muestra es lo que es el precio del kilovatio hora de electricidad. Bueno, vemos que pegó una subida en 2021 hasta 2022 y luego bajó y se mantiene estable aproximadamente, más o menos, actualmente, recuperando más o menos los valores anteriores. O sea, eso no puede explicar la subida de precios, ¿no? Esto es el gas. Como veis, otra vez pegó una subida. La verdad es que no sé por qué en 2022 y desde 2023 está bajando considerablemente el precio del megavatio hora de gas. Aquí tenemos el precio de la gasolina y del diésel que han subido ligeramente, pero tampoco creo que puedan de por sí explicar todo el aumento de precios que estamos notando en los alimentos, porque obviamente el transporte influye mucho, pero no creo que pueda esto explicarlo todo, porque no es tanto. Aquí tenemos los costes del sector agroalimentario, ¿vale? Por alguna razón, en España han crecido más que en el resto de la Unión Europea. Los, eh, los costes del sector agroalimentario, que me imagino que será lo que cuesta producir los alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos el índice de la paella, ¿no? Lo que, lo que cuesta el arroz, el costo del arroz y del aceite, también incluye, eh, están subiendo, han subido muchísimo. Em, vale, y para explicar por qué sube tanto el coste del arroz, he leído que India es un país muy importante, exportador de arroz, parece que ha restringido las exportaciones, pero también eh, vemos que desde 2011 hasta 2021, y me imagino que esto continúa hasta ahora, la producción de arroz en España ha caído brutalmente. O sea, ha caído desde 2018 hasta 2021,
prácticamente ha caído una cuarta parte. Algo está pasando aquí con el arroz que se está desmantelando toda la industria. Fijaros lo que está pasando con, por ejemplo, la cantidad de gente que trabaja en la pesca en España. Eh, no hay más que ver la gráfica. Llegó a un pico en 1975 y desde ahí, a partir de la transición y demás, empezó a bajar y sobre todo a partir del 90. O sea, en los años entre el 90 y el 95 pegó una bajada bestial el sector primario de la pesca. Fijaros que pasó de un pico de 112.000 personas ocupadas a 2007 que estaba en 52.000, la mitad. Y hoy en día serán muchas menos. El número y superficie de las explotaciones agrícolas también está bajando, ¿vale? Pasó las hectáreas, fijaros sobre todo el dato de las hectáreas ocupadas por campo. Por, pasó en 2003 de prácticamente 1.200.000 o 1.150.000 millones de hectáreas. No, perdón, que me estoy equivocando. De 33 millones de hectáreas pasó a unos 30, o sea, se han perdido 3 millones de hectáreas, que no es poco. 3 millones de hectáreas se han perdido de producción agrícola entre 2003 y 2016. Hoy no se, imagino que seguirá disminuyendo, aunque no lo sé. Vale, este es un dato que quería poner porque resulta que he leído que uno de los propósitos de la política agraria común europea es fomentar el mundo rural, el empleo rural y que la gente se pueda quedar en el mundo rural, ¿no? Que haya jóvenes que vayan ahí a montar campos, empresas, granjas o lo que sea. Pues fijaros la tendencia. Desde 1960 hasta 2023 no ha dejado de decrecer la cantidad de gente que vive en entornos rurales. En parte es normal por el crecimiento de las ciudades, pero si os fijáis en una gráfica mucho más reciente, esto sigue decreciendo, ¿no? Sigue a la baja. Pasó de un 20 en 2016, esto es un porcentaje de un 20% de la población, a un 18, poquito más de un 18. Así que no sé si la PAC estará cumpliendo sus objetivos. Y esto es cómo ha evolucionado el coste de la vivienda. La vivienda, el precio ha subido increíblemente desde 2021, ¿vale? Hasta 2025, que, bueno, esto es en Valencia, hay un pico de 3.123 euros. Me imagino que esto se refiere al metro cuadrado. Sí, exacto, aquí lo pone euros el metro cuadrado. ¿Vale? Entonces me he preguntado también por qué sube el precio de la vivienda, que es otra pregunta que muchos normalmente se hacen. Y en un artículo de CaixaBank, aquí explica que uno de los factores más importantes, de hecho es el que en todas las páginas que he leído ponen como el primer factor, no el único, pero sí el primero, es que eh, se trata de un aumento de la demanda, ¿vale? Un aumento de la demanda de gente que quiere comprar viviendas. Entonces, eso es lo que hace que aumente el coste. Fijaos lo que dice, como veremos, gran parte de esta demanda procede de extranjeros que residen en España, un colectivo que ha ido en aumento en los últimos años, en los que se ha producido una llegada notable de inmigrantes a nuestro país. O sea, las páginas oficiales lo están diciendo claro. La inmigración descontrolada que está ocurriendo obviamente está trayendo personas que quieren vivir en algún sitio, quieren casas. Entonces,
A su vez, eso se acompaña de que se están construyendo muy pocas casas. Creo que nombraban unas 90.000 anuales. Y son muy pocas para el dar eh, habitabilidad a tantas personas. Entonces, que quede claro que la inmigración es un factor muy importante del precio de la vivienda. Pero no todos los extranjeros que compran viviendas son inmigrantes que vienen a vivir. Están también los extranjeros que no residen en España y pues se hacen una cuenta bancaria aquí, se hacen un NIE y con eso ya pueden comprar viviendas. Los no residentes suelen ser eh, británicos, alemanes, holandeses, belgas y franceses, ¿no? Pues son a lo mejor extranjeros que quieren una segunda vivienda o que eh, a lo mejor quieren alquilar esas viviendas o incluso que quieren especular con esas viviendas. También puede que no solo haya particulares, sino que haya también grandes empresas de capitales, de fondos de inversión del extranjero que inviertan en España. Pero lo que más destacan y lo que más está aumentando es la compra de vivienda por extranjeros residentes. Y entre ellos los marroquíes fueron los principales en septiembre, no, perdón, en el primer semestre de 2024, seguidos por los rumanos y los italianos, salvo en Galicia y Madrid, que fueron los portugueses y los chinos, ¿vale? Entonces, mm, es interesante saber que todo esto está influyendo. ¿Qué se podría hacer para reducir los precios de la vivienda? Se podría disminuir la inmigración descontrolada, reducir el número de personas que demandan vivienda, que vienen aquí a buscarse la vida y no permitir a esos fondos de inversión que compran masivamente viviendas para ciertos fines, como alquileres o como especulación y demás, sobre todo lo especulativo, habría que ponerle un freno. Pero claro, eso no da tantos beneficios al mercado financiero, por lo cual mm, el hecho del crecimiento, el crecimiento siempre constante, siempre más y más y más y más ganancia, pues lo acabamos pagando nosotros. Y bueno, pues esto era toda la presentación. Mm, ¿Qué conclusiones me gustaría sacar de todo esto? Aparte de que todo esto ha sido tratado de una manera muy ligera, que muy por encima, porque es muchísima información, me gustaría contrastar con todos vosotros todo esto y que aportéis todo lo que sepáis o penséis, porque hay muchísimo, muchísimo que hablar y compartís vuestra experiencia, ¿no? Ya sea que viváis, o sea, que trabajéis en el campo o que tengáis experiencia con el tema de las viviendas, etcétera. Em, Sobre todo, lo más importante que quiero que dejar claro en este vídeo, y haremos más vídeos al respecto, es que el sistema financiero de por sí es un fraude que somete a los países y a las personas a una deuda constante. A su vez, los estados también se comportan y obedecen a las estrategias de esos sistemas financieros, todos los gobiernos. Aquí en España, PP, PSOE, los que sean, ¿no? En Italia, Giorgia Meloni, como Mario Draghi, todos lo hacen. En Grecia han sido increíblemente sirvientes de toda esa banca, de usureros, porque son parásitos y usureros, no hay otra manera de llamarlos. Son unas cuantas familias de banqueros que controlan todo el sistema, al final. Y es muy lamentable que estemos pasando todo esto por un sistema que en origen es enteramente un fraude, ¿vale? Porque
no existe. Las crisis financieras se producen porque no existe eh, ese dinero. mm, Cuando la gente luego quiere sacarlo de los bancos, no existe porque está prestado a otros lugares generando más y más deuda. Y toda esa deuda no hay nadie que la pueda pagar, porque para pagarlo hay que pedir más dinero en origen a los bancos centrales, que a su vez originan más deuda y así sucesivamente. Así que mm, esto es lo que sucede. Eh, Estamos sometidos a una agenda global financiera. Eh, Quisiera poner la gráfica del principio, que me ha parecido muy interesante, la verdad, porque fijaros que hay países al final como Estonia, Bulgaria, Luxemburgo, Dinamarca, que tienen unos niveles de deuda pública aceptables. O sea que no debería haber nada, ¿no? En realidad, pero son niveles que son eh, tolerables, ¿no? Que uno los puede llegar a subsanar. Eh, no obstante, parece que se han cebado con los de aquí abajo, ¿no? Con Grecia, Italia, Portugal, España, Francia y demás. Así que nada, creo que son suficientes razones para que empecemos a pensar en todo esto y pensar desde luego qué podemos hacer. Si queréis que alguno de estos puntos lo tratemos más a fondo eh, y más en detalle, para ver, para intentar descubrir cuáles podrían ser las soluciones si es que la hay, ¿no? A estas alturas. Ver si entre todos podemos intentar proponer algo y hacer algo al respecto. Porque de poco sirve estar aquí hablando en YouTube y no intentar promover algo, o al menos tener ciertas ideas de soluciones, ¿no? Pues nada, os dejo con todo esto y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, saludos.